Vamos a analizar las unidades patrón del Sistema Internacional de Unidades. Ya comentábamos que es un sistema de unidades. En general es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. A grandes rasgos, está formado por unidades básicas, que son las unidades que se utilizan para medir dimensiones, y con la combinación de multiplicaciones, divisiones o múltiplos de las unidades básicas, formamos unidades compuestas. Entonces, bueno, el Sistema Internacional de Unidades está normalizado y estandarizado. La asociación que se encarga de esta estandarización, ya comentábamos, se llama Buró Internacional de Pesos y Medidas. Bueno, por sus siglas BIPM. Estas son siglas en francés, coinciden con el español también. Esta es una asociación que se encarga de, básicamente, expresar definiciones de todas las dimensiones básicas. Bueno, vamos a definir dos grandes grupos de conceptos. Básicamente tenemos dimensiones, que es esta cantidad base, que son, por ejemplo, tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Bueno, estas son dimensiones que podemos medir. El sistema internacional tiene una serie de unidades base. Estas unidades base son magnitudes que se utilizan para medir las dimensiones. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros para el sistema internacional, la masa en kilogramos, la corriente eléctrica en amperios, temperatura termodinámica en Kelvin, cantidad de sustancia en mol, intensidad luminosa en candela. Esa es la unidad. Entonces, este Buró Internacional de Pesos y Medidas se encarga de establecer y particularmente de definir cuánto dura un segundo, por ejemplo, cuánto mide un metro, qué cantidad de masa es un kilogramo, etcétera. Entonces vamos a analizar cada una de estas dimensiones y unidades y de dónde provienen. Bueno, aquí les coloco este enlace. Se los comparto en plataforma. También si están viendo el video grabado, se los comparto en los comentarios. Y vamos a analizarlo. Ese enlace redirige a la siguiente página. Bueno, esta página es un archivo precisamente del Buró Internacional de Pesos y Medidas que estábamos analizando. Estas son sus siglas en francés. Y bueno, este es un documento extenso, pero se encarga de establecer todas las definiciones y todos los patrones del Sistema Internacional de Unidades. Vamos a ver el índice. Esta es la licencia del uso de este archivo. Y bueno, a grandes rasgos, este Buró Internacional de Pesos y Medidas comentábamos que fue establecido en París el 20 de mayo de 1875. Y básicamente se encarga de definir todos los conceptos base para poder medir las diferentes dimensiones. Voy a adelantarme al contenido. Bueno, todas esas dimensiones base que estábamos analizando en la tabla se definen en términos de cantidades físicas, de constantes físicas que existen en la naturaleza y que podemos medir. Con base a eso, podemos definir todas estas 7 dimensiones básicas.
Bueno, vamos a analizarlo. Estas son las constantes básicas. Vamos a adelantarnos a una pequeña tabla. Tabla 1. Estas son las 7 constantes que definen las dimensiones básicas del sistema internacional. La primera es la transición hiperfina del átomo de cesio. Particularmente se mide en frecuencia. Se representa con este símbolo y equivale a este número de ciclos por segundo. Ciclos por segundo se mide en hertz. Entonces de aquí surge la definición de segundo. La otra constante física es la velocidad de la luz en el vacío. Este es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Noten que se mide en metros por segundo. Metros dividido por segundo. Entonces, si yo conozco ya la cantidad de tiempo que dura un segundo, comparándolo con esta transición del átomo de cesio, yo puedo comparar también con la velocidad de la luz y obtener cuánto mide un metro. Anteriormente el metro patrón era una medida física. Era un objeto que medía un metro. Ahora no, recientemente se estableció en términos del átomo de cesio y en términos del valor de la velocidad de la luz. Se tiene el valor de la constante de Planck. Bueno, una constante física muy importante en mecánica cuántica. Se tiene el valor de la carga del electrón. Sabemos que el electrón tiene una carga negativa con este valor, 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. De aquí surge el amperio. Se tiene la constante de Boltzmann, que surge de la termodinámica estadística, tiene este valor, 1.38 por 10 a la menos 23 en unidades de Joule dividido por Kelvin. Tenemos la constante de Avogadro, que bueno, es el número de átomos que existen en un mol de cualquier sustancia, 0.022 por 10 a la 23, átomos dividido por mol. Y eficacia luminosa, que es la constante de Candela, tiene un valor de 683 en lúmenes dividido por watt. Bueno, a partir de estas 7 cantidades físicas se definen las 7 magnitudes del sistema internacional. Lo vamos a analizar de manera rápida. Por ejemplo, vamos a pasar a la sección 2.3, que son las definiciones de las unidades del sistema internacional. Bueno, estas son las unidades base que estábamos mostrando en la tabla. Tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Bueno, estas dimensiones básicas les corresponde una unidad básica en el sistema internacional. Estas son las unidades básicas. Múltiplos o combinaciones de las unidades básicas constituyen unidades compuestas y en conjunto unidades básicas y unidades compuestas constituyen el sistema internacional de unidades. Entonces, vamos a comentar brevemente de dónde surgen estas 7 cantidades básicas. Bueno, primero el segundo. Sabemos que el segundo es una magnitud que define un periodo de tiempo. En el sistema internacional, como comentábamos, se define tomando un valor fijo de la frecuencia de vibración del átomo de cesio. Es esta magnitud física. Bueno, en el estado no perturbado, el átomo de cesio ocurre una transición hiperfina. Particularmente se basa esta definición en el átomo de cesio 133, el isótopo 133. Y bueno, se dice que ese átomo, por aquí tengo una figura, imaginemos este átomo de cesio. Básicamente el átomo de cesio está constituido por un núcleo donde existen protones y neutrones y orbitales alrededor. Bueno, en los orbitales, que son niveles energéticos,
se encuentran diferente número de electrones. Esta transición hiperfina ocurre en el nivel 6. El electrón que ocupa el orbital 6s se desprende del átomo de cesio, ocasionando cierta cantidad de radiación. Esa radiación, que aquí se representa con esta forma sinusoidal, esa radiación tiene una frecuencia de exactamente este número, 9.192.631.770 hercios o ciclos por segundo. Entonces, durante un segundo, la oscilación de esta radiación ocasionada por el átomo de cesio es exactamente este número. Entonces, de ahí surge el segundo patrón. Bueno, por comentarlo, les comento, el átomo de cesio se utiliza como un reloj atómico. De hecho, aprovechando este fenómeno físico, el átomo de cesio 133 se utiliza como reloj atómico. De hecho, se utiliza también porque es de los más precisos. Entonces, nosotros podemos medir las oscilaciones de esta radiación producida por el cesio con ciertos instrumentos y a partir de eso determinar el tiempo. Si divido el número de oscilaciones entre este número, me daría el número de segundos que han transcurrido. Entonces, los átomos de cesio son relojes atómicos muy precisos. Se dice que su precisión es del orden de que se atrasa un segundo solamente cada 1.4 millones de años. Entonces, por eso es que se utiliza este átomo de cesio como segundo patrón. Y bueno, el cálculo es sencillo, simplemente el segundo se define como ese número de frecuencia vibratoria entre la frecuencia del átomo del isótopo de cesio 133. Bueno, ya habiendo definido de dónde proviene el segundo, que bueno, es precisamente de la frecuencia vibratoria de la radiación producida por el átomo de cesio, el isótopo 133, sabemos que de ahí surge el segundo. ¿De dónde surge el metro? El metro surge de el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío c tiene este valor en unidades de metro dividido por segundo. Entonces, bueno, sabemos que esa c equivale a la distancia que recorre la luz en un segundo, distancia entre tiempo. Entonces, si aquí yo mido la distancia en metros y el tiempo en segundos, yo puedo definir utilizando estas dos constantes cuánto vale el metro patrón. Y noten que ya el metro patrón se define en función de dos constantes físicas. Ya no es un objeto físico, sino la definición con base a esas dos. Bueno, ¿de dónde surge el metro? Aquí lo vamos a ver en la guía del Buró Internacional de Pesos y Medidas. Surge precisamente del valor de la velocidad de la luz. La luz recorre esta distancia, son 299.792.458 metros en un segundo. Entonces, si sabemos que el segundo se define en términos de la frecuencia del cesio, entonces yo ya puedo definir cuánto mide un metro patrón. Si yo despejo de ahí, distancia es velocidad c entre tiempo. Entonces, este es el metro patrón, el valor de la velocidad de la luz. Ok, el valor de la velocidad de la luz es este valor y este es el valor de la frecuencia. Aproximadamente un metro equivale a
esta constante 30.66 por la velocidad de la luz entre la frecuencia del cesio. De ahí surge la definición de metro. Entonces, a grandes rasgos, es la longitud en la cual la luz viaja en el vacío durante un intervalo de 1 entre este número de segundo. Entonces, ya tenemos segundo, ya tenemos metro. Vamos ahora a la dimensión masa. El kilogramo se define en términos de la constante de Planck. Básicamente la constante de Planck tiene este valor, 6.63 por 10 a la menos 34, en unidades de Joule multiplicado por segundo. Que bueno, eso equivale a kilogramo metro cuadrado dividido por segundo, con el análisis dimensional adecuado. Bueno, si ya sabemos cuánto vale un metro, ya sabemos cuánto vale un segundo, en términos de la constante C y de la frecuencia del cesio, el kilogramo patrón se puede despejar de ahí. Kilogramo patrón equivale al valor de la constante de Planck, H, entre su valor numérico, en unidades de metro cuadrado por segundo. Entonces, bueno, haciendo aquí la sustitución, esto es el valor de la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es la constante de Planck. Este es la vibración del átomo de cesio. Entonces, un kilogramo equivale a esta constante por la constante de Planck por la frecuencia del átomo de cesio entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Y bueno, para efectos de definición, podemos tomar este valor como el kilogramo patrón. Noten que todo está en términos de magnitudes físicas. No es un kilogramo físicamente que se encuentre ahí. Antes sí se hacía así. El kilogramo patrón era un bloque de un material específicamente que pesaba 1 kilogramo. Ahora se redefinió para expresarlo en términos de estas unidades físicas. Bueno, el siguiente es el amperio. El amperio es una unidad de intensidad de corriente eléctrica. Sabemos que la intensidad de corriente eléctrica se define en términos de cantidad de corriente que se mide en Coulomb. Bueno, la unidad física que establece cuánto mide un Coulomb o qué cantidad de corriente tiene un Coulomb es la carga del electrón. Se sabe que el electrón tiene una carga negativa de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como un amperio es un Coulomb dividido por segundo, esta carga se puede expresar en amperios segundo. Y bueno, ya para no hacerlo más tedioso, tenemos esta definición. El amperio se define en términos de la carga del electrón entre su carga en coulombs, que sería esta constante por la frecuencia del átomo de cesio por la carga del electrón. Eso es un amperio. Y bueno, en esta materia de termodinámica se utiliza en menor medida la cantidad de corriente. Solamente se los menciono. El Kelvin como unidad de temperatura sí lo vamos a utilizar de manera muy frecuente, específicamente porque es temperatura termodinámica, es decir, es una escala de temperatura absoluta y se define a partir de la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann tiene este valor, 1.38 por 10 a la menos 23 en unidades de joules por Kelvin. Ya sabemos que un joule mide o se expresa también en unidades básicas como kilogramo, metro cuadrado, entre segundo cuadrado. Entonces esto es joule. Yo ya sé a cuánto equivale un kilogramo, un metro y un segundo en unidades físicas. Entonces de aquí despejamos cuánto equivale Kelvin. Despejando, un Kelvin es igual al valor numérico de la constante de Boltzmann entre K en estas unidades.
Entonces aquí yo sustituyo también cuánto vale el kilogramo, cuánto vale el metro, lo elevo al cuadrado, y cuánto vale el segundo patrón, y lo elevo a la -2. Entonces, haciendo esa sustitución, esta es la sustitución, obtenemos esta constante y la multiplicación de la frecuencia del átomo de cesio por la constante de Planck entre la constante de Boltzmann. Entonces, eso es un Kelvin, exactamente el Kelvin patrón. Y es igual al cambio de la temperatura termodinámica que resulta en el cambio de energía térmica equivalente a la magnitud del producto constante de Boltzmann por temperatura multiplicado por esta constante en unidades de joules. Entonces, ese es el llamado Kelvin patrón. Y bueno, de ahí surge también la definición de un grado Celsius. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, simplemente para continuar, el mol se define a partir del número de Avogadro. Sabemos que el número de Avogadro nos dice que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos dividido por mol. Entonces, de aquí es muy sencillo saber cuánto mide un mol en términos de magnitudes físicas. Entonces, bueno, el mol se define en términos del carbono 12, del isótopo de carbono 12. Sabemos que el peso molecular del carbono 12 es igual al número de Avogadro por su masa. Entonces, es la definición aceptada, por lo que, bueno, directamente con el número de Avogadro yo puedo obtener cuánto es un mol patrón. Este resulta más sencillo. Ya para finalizar, el candela, que es una unidad de intensidad de corriente, se expresa en términos de la constante llamada eficacia luminosa de la radiación monocromática. Bueno, esta es esta constante, K subíndice CD, que tiene un valor de 683 lúmenes dividido por watt. Bueno, a partir de esto, si yo conozco esa constante física y conozco la frecuencia de esa radiación, el candela se puede expresar en términos de esta constante. Es esta constante multiplicada por la frecuencia al cuadrado por el valor de la constante de Planck por esta constante de candela. A grandes rasgos, esas son las definiciones que se presentaban aquí. Ya simplemente para resumir, tenemos que, bueno, el segundo proviene de la vibración del átomo de cesio. Combinando estas dos con la constante de la velocidad de la luz se obtiene el metro. Con el segundo y la carga del electrón se obtiene el amperio. Con el segundo, el metro y el kilogramo se obtiene la definición del Kelvin en términos de la constante de Boltzmann. De igual manera, el candela, que es intensidad luminosa, proviene de la combinación de la definición de metro patrón, segundo patrón, kilogramo patrón, con la constante de candela. El número de Avogadro directo nos da la definición de un mol patrón. Y el kilogramo proviene de la combinación del metro patrón, la definición de segundo patrón, y la constante de Planck. Entonces, bueno, les dejo este enlace si quieren leer un poco más sobre el tema. Simplemente esta es la definición general que establece el Buró Internacional de Pesos y Medidas de cada una de las dimensiones patrón que se utilizan en el Sistema Internacional de Unidades: tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Esas son unidades básicas. Y bueno, a partir de la combinación de esas unidades básicas,
surgen unidades compuestas, que existe, bueno, una infinidad de unidades compuestas. Sabemos que, por ejemplo, longitud se mide en metros, pero área se mide en metros cuadrados, volumen se mide en metros cúbicos, por ejemplo. Aceleración, que es una unidad compuesta, se mide en metros por segundo cuadrado. Concentración la podemos expresar en moles por metro cúbico. Densidad de corriente, por ejemplo, en amperios por metro cuadrado, que es una intensidad de corriente por unidad de área. Densidad en términos de masa, que es kilogramo por unidad de volumen, en este caso metro cúbico para el sistema internacional. Entonces, la combinación de todas esas unidades básicas y algunos de sus múltiplos genera unidades compuestas. A grandes rasgos, entonces, el conjunto de todas estas unidades básicas y unidades compuestas constituyen el denominado Sistema Internacional de Unidades, que, bueno, es básicamente esa combinación y que fue establecido por el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Partiendo, por ejemplo, de la unidad básica, que es el metro, yo puedo generar una unidad compuesta que podría ser área, metro cuadrado, o podría ser volumen, metro cúbico, metro por metro por metro. Entonces, bueno, les dejo el enlace que está aquí. Si quieren leer más del tema, el archivo es libre. Y bueno, tiene muchas más definiciones. Tenemos en general unidades base, unidades compuestas, dimensiones, unidades derivadas también. Ok. Y bueno, también se ve un poco sobre prefijos y otros múltiplos que afectan estas unidades.